Bendiciones, les habla el pastor Jonathan Labrador y estamos de acá, en la comunidad cristiana de Los Cocuyos, en el Valle, en Caracas, Venezuela. Seguimos con nuestra serie en el Evangelio según San Marcos, el Hijo del Hombre en Acción, el mensaje número 39, nuestra más reciente enseñanza, el ciego Bartimeo. Tenía mucho que enseñarnos el ciego Bartimeo acerca de su necesidad, reconociendo su necesidad verdadera, sabiendo cómo acercarse al maestro, pegando un brinco al saberse que el maestro se había interesado por él. Hermanos, demostremos una profunda alegría, un gozo y un contentamiento enorme al sabernos que el maestro se interesa por nosotros. Bartimeo tiene mucho que enseñarnos, pero más allá de Bartimeo, Jesús es nuestro Rey Salvador, nuestro Dios misericordioso y lleno de gracia para con nosotros. Y avanzamos un paso más, estamos llegando al capítulo 11, capítulo de quiebre para el maestro. Ya no hay vuelta atrás, ya no hay punto de retorno, estamos llegando al punto del no retorno, así le llaman, el punto del no retorno, al Rubicón. Y estamos llegando ya a lo que denominan tradicionalmente la entrada triunfal en Jerusalén. Le he puesto por título La llegada del Rey. El Rey ha llegado. Jerusalén, tu Rey ha llegado. La llegada del Rey. Y estaremos en el capítulo 11, versículos desde el 1 hasta el 11. El pensamiento central de esta enseñanza será la recepción del Rey, del cual nosotros no somos dignos. La recepción del Rey del cual nosotros no somos dignos. Nosotros no somos dignos de recibir a este Rey de Reyes. Jerusalén nunca fue digna de recibir a este Rey de Reyes, pero Él lo hizo por amor. Tengamos una palabra de oración y empecemos la exposición de esta enseñanza. Padre, gracias por enseñarnos el camino de Cristo Jesús, por llevarnos a los pies de Jesús por medio de tu Espíritu Santo. Gracias porque en Jesús hay vida y vida en abundancia, pero Jesús no es el Rey del cual nosotros seamos dignos. No somos dignos de tener un Rey como Jesús de Nazaret. No somos dignos de formar parte de un reino el cual el Rey es Cristo Jesús. Un Rey servicial, un Rey que se humilla, un Rey manso, un Rey misericordia. No somos dignos. Gracias por tanto amor, por acercarnos a este Rey de Reyes y Señor de Señores y hacernos dignos en Él por sus méritos. Gracias, Padre amado. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Pues llegamos al capítulo 11 y es un punto de no retorno en la vida de Jesús. Es el principio del fin del ministerio terrenal de Cristo Jesús. Es una pasión. Aproximadamente faltarán, como lo dijimos en nuestra más reciente enseñanza, de 8 a 9 días para Jesús entrar definitivamente, y ahora estamos frente a esta entrada. Se está desarrollando la preparación de la fiesta de la Pascua, una fiesta que aglomeraba una gran movilización, motivaba una gran movilización de personas. Todo se va a desenvolver muy rápido rumbo hacia la cruz del Calvario. Y Jesús entra en Jerusalén no como alguien que viene a conquistar el reino, el espacio, el terreno, la comarca, las comunidades. No, Jesús no vino a eso. Si eso estuvo en la mente de los discípulos, estuvieron errados. Y si eso está en tu mente, es una mente errática pensar en el cristianismo de esa manera. El cristianismo no llega para conquistar, mi amado. El cristianismo llegó para servir y no para ser servido. Jesucristo no llegó a Jerusalén montado sobre un caballo, sobre un corcel blanco. No, Jesucristo vino sobre un pollino de asna. Hay un gran contraste allí. Jesucristo no vino rodeado de un ejército enorme, paladines de la justicia, justicieros, no.
espadachines. No, no, no. Jesucristo vino rodeado de una multitud que muchos de ellos eran aduladores de él. Jesucristo vino rodeado de una gran multitud de sus discípulos que lo abandonaron en masa a la orilla de la cruz. Y esta es toda la historia de la Biblia, es la historia de la redención y estamos llegando al clímax de esto. Por cierto, esta semana final, a esta semana final se le ha dedicado mucha tinta en los evangelios. En Mateo le dedicó un cuarto del evangelio, un 25% del evangelio de Mateo ha sido dedicado solo a esta semana final del ministerio de Cristo Jesús. Marcos le dedicó un tercio de su ministerio, un 33% de su evangelio. Marcos le dedicó tinta a esta semana final. El evangelio de Juan le dedicó la mitad. La mitad del evangelio de Juan ha sido dedicado a la semana de la pasión de Cristo Jesús. Tan importante para Juan fue la labor de Jesús en esta semana y rumbo a la cruz del Calvario, en el Gólgota, allí en el lugar de la calavera. Y Lucas le dedicó un quinto, un 20% de su evangelio, sobre un 20, hasta un 50%. Y en concreto, en promedio, un 33% de dedicación de todos los capítulos de los 4 evangelios están dedicados a esta semana final. Es decir, mis amados, en cifras y por la magnitud del evento, estamos frente a lo más importante que ha sucedido en todos los evangelios sinópticos y en el evangelio de Juan. La semana de la pasión comienza con esta entrada que se le ha llamado triunfal en Jerusalén. Y además de este evento que se menciona en los 4 evangelios, también está la resurrección y la multiplicación de los panes y los peces. Está también reseñado en los 4 evangelios. Estaré dividiendo esta enseñanza en 3 partes: la soberanía del rey, la aclamación del rey y la mirada penetrante y triste de ese rey. Vayamos a la lectura y luego iremos paso a paso en esta enseñanza. Mateo 11, versículos del 1 hasta el 11. Cuando se acercaban a Jerusalén por Betfagé y Betania, cerca del monte de los olivos, envió a 2 de sus discípulos y les dijo: id a la aldea enfrente de vosotros, y tan pronto como entréis en ella, encontraréis un pollino atado, en el cual nadie se ha montado todavía. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dice: ¿por qué hacéis eso?, decid: el Señor lo necesita, y enseguida lo devolverá acá. Ellos fueron y encontraron un pollino atado junto a la puerta, afuera en la calle, y lo desataron. Y algunos de los que estaban allí les dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Y ellos les respondieron tal como Jesús les había dicho, y les dieron permiso. Entonces trajeron el pollino a Jesús y echaron encima sus mantos, y Jesús se sentó sobre él. Y muchos tendieron sus mantos en el camino, y otros tendieron ramas que habían cortado de los campos. Los que iban delante y los que le seguían gritaban: ¡Hosana! Bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro padre David que viene, ¡Hosana en las alturas! Verso 11. Y entró en Jerusalén, llegó al templo, y después de mirar todo a su alrededor, salió para Betania con los 12, siendo ya avanzada la hora. Mis amados, hablemos de este primer punto, la soberanía del rey, porque hay algo majestuoso en este cuento. No es un cuento, en esta historia, en este relato. Cuando llamamos cuento es porque alguien nos ha contado algo, pero esto es algo verídico, real, es histórico, es la vida del Maestro Jesús. Cuando se acercaban a Jerusalén, versos del 1 al 6, hablaremos entonces del primer punto, la soberanía del rey. Cuando se acercaban a Jerusalén por Betfagé y Betania, cerca del monte de los olivos, envió a 2 de sus discípulos. Algunos dicen que fue Pedro y Juan, algunos dicen eso. Y les dijo: id a la aldea de enfrente de vosotros, y tan pronto como entréis en ella, encontraréis un pollino atado en el cual nadie se ha montado todavía. Desatadlo y traedlo.
Y si alguien os dice, ¿por qué hacéis eso? Y decid, el Señor lo necesita. Y enseguida lo devolverá acá. Mis amados, venimos desde Jericó. He leído hasta el verso 3 solamente y ya vamos a reanudar la lectura en este primer punto del verso 4 al 6, pero quiero hacer una pausa. Venimos desde Jericó y ahora pasamos hacia Jerusalén, entre Betfagé y Betania. Esta Betania es la casa en donde está la aldea de la casa de los amigos de Jesús, de María, Marta y Lázaro. Lázaro ya ha resucitado. Es un tiempo especial para ellos. Jesús incluso luego vuelve, después de este encuentro, vuelve a la casa de ellos. Y lo más resaltante es que Jesús manda a sus discípulos a buscar un pollino de asna. Perdón, nunca nadie había montado este animal. Y aquí hay detalles que nosotros necesitamos conocer y entender y resaltar porque son alucinantes estas cosas que están pasando. ¿Cómo sabía Jesús que en la aldea de enfrente, había un pollino de asna? Incluso en el lugar en donde no debía estar, donde no se acostumbraba a dejar un animal, este tipo de animal pequeño, joven, no tan avanzado de edad, que nadie había montado, es decir, era virgen en su montada, no se dejaba afuera en la acera, se dejaba dentro en el patio de la casa, pero este animal está en un lugar en donde Jesús sabía muy bien que iba a estar. Algunos extraviados realmente del evento que está sucediendo, que es histórico, pero a la vez es espiritual, que a la vez había sido profetizado por los profetas del Antiguo Testamento, han olvidado que tienen frente a Jesús a Dios mismo. Ese mismo que dice Pablo en Filipenses, que no escatimó ser igual a Dios y se despojó de sí mismo para hacerse forma de siervo y forma de hombre e ir a la cruz por cada uno de nosotros. Entonces, ¿cómo sabía Jesús que en la aldea de enfrente había un animal así que nunca había sido montado? Además, ¿cómo sabía Jesús que su dueño no iba a tener ningún problema en que lo tomaran prestado? Era imposible que Jesús tuviera ese conocimiento, mi amado. Pero sí es posible porque Jesús es como es. Jesús es Dios y Jesús es omnisciente. Y por eso estamos frente a alguien que es un soberano y que es un Dios omnisciente. Jesús conoce perfectamente todo lo que está sucediendo y Jesús tiene en control absolutamente todas las cosas, que nunca había sido montado. Ese animal no había sido utilizado jamás y ese animal estaba en donde Jesús sabía que iba a estar. Jesús es Dios, Jesús lo sabe todo y Jesús lo controla todo. Y esto debió haber impactado la vida de los discípulos. Estas preguntas yo me las hubiese hecho quizás, no lo sé, pero pensándolo hoy en retrospectiva, 2000 años después, 2000 años y más después, yo me hubiese hecho estas preguntas. ¿Cómo el maestro sabía si él nunca pasó por acá? Porque nosotros estábamos con él. ¿Cómo sabía el maestro que este animal estaba aquí? Que este animal lo iba a poder tomar, que no, el dueño no nos iba a decir nada. ¿Cómo sabía Jesús que este animal nunca nadie lo había montado? Pues bueno, ellos debieron haberse percatado que Jesús estaba en control en todo tiempo, porque la muerte de Jesús no será accidental. Jesús no los ha tomado de sorpresa. Todo esto fue premeditado para que se cumpliese lo profetizado por los hombres de Dios, los siervos de Dios en el Antiguo Testamento. Los discípulos luego entendieron todo lo que estaba sucediendo. En este momento no lo entienden, pero hay evidencia en el libro de los Hechos, por boca de los mismos discípulos, de que ellos entendieron lo que aquí estaba pasando. Pedro y Juan están en el concilio, dando respuesta, están más que respondiendo, están defendiendo el Evangelio, dando razón y están diciendo que ellos están hablando de parte de Dios. Hechos capítulo 4, leemos el verso 24 al 28. Al oír ellos esto, unánimes alzaron la voz a Dios y dijeron: Oh Señor, tú eres el que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, el que por el Espíritu Santo, por boca de nuestro padre David, tu siervo, dijiste: ¿por qué se enfurecieron los gentiles y los pueblos traman cosas vanas?
Se presentaron los reyes de la tierra y los gobernantes se juntaron a una contra el Señor y contra su Cristo. Porque en verdad, en esta ciudad se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato, juntamente con los gentiles y los pueblos de Israel, contra tu siervo, santo siervo Jesús, a quien tú ungiste. Verso 28. Para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera. Mi amado, los discípulos, Pedro y Juan, están dando fe de que todo lo que había sucedido había sido previamente anunciado y tramado y planificado y predestinado que sucediera por el mismo Dios. Ahora lo entienden. El destino de Jesús nunca estuvo en manos de los gentiles. El destino de Jesús nunca estuvo en las manos de los fariseos, de los maestros de la ley religiosa. El destino del Maestro Jesús nunca estuvo en las manos de las multitudes. El destino del Hijo de Dios, del Rey de Reyes y Señor de Señores, siempre estuvo en las manos de Dios, mis amados. Nadie asesinó a Jesús. Nadie nunca tomó la vida de Jesús. El mismo Jesús lo dijo. Juan capítulo 10, versículo 17 y 18. Y esto trae paz a mi corazón. Por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento recibí de mi Padre. Mi amado, Jesucristo entregó su vida voluntariamente para tomarla de nuevo. Jesucristo cumpliendo el plan eterno predestinado desde antes de la fundación de todos los tiempos, de parte de Dios ese plan. Jesucristo lo lleva a cabo perfecta y cabalmente. Pero Jesucristo, dando gloria a su Padre, agradando al Padre, va a la cruz por ti y por mí, mi amado. Eso es lo que Jesús está haciendo. Y Jesús pone su vida para luego tomarla nuevamente. Nadie le quita la vida a Jesús, mi amado. ¿Y sabes cómo se llama eso? Se llama soberanía. Eso se llama soberanía. Y estamos frente a un Dios que es soberano, mi amado, por encima de todas las cosas. Los judíos no mataron ni asesinaron a Jesús. No creas en cuento de camino, ni en series de HBO, ni en series de HBO, ni ninguna de estos canales de la internet, ni del streaming. Jesús puso su vida y la tomó nuevamente. Pero fue llevado a la cruz para dar su vida por nosotros. Pero una pregunta quizás un poco curiosa sería esta. ¿Por qué Jesús entra en una ciudad como Jerusalén, sabiendo él que en su tercera oportunidad lo había anunciado, que iría a Jerusalén a estar en manos de los gentiles? ¿Por qué Jesús entra entonces montado sobre un pollino de asna? Y no como otros lo han hecho, como los grandes conquistadores han entrado en las ciudades, tomando en control junto con sus batallones, con sus caballos de guerra. Pudo haber entrado de otra manera. Era típico de los reyes andar en caballos, en corceles, en carrozas. Mis amados, la respuesta es porque Jesús es el Señor, porque Jesús no es un conquistador, porque Jesús no es cualquier rey. Jesús es Señor. La palabra que está allí es kurios. La palabra en el griego es kurios, significa Señor, amo, soberano, rey. Mi amado, Jesús no es cualquiera que va a entrar en un caballo, pero quiero decirte algo. En su segunda venida, Apocalipsis dice que Él vendrá en un caballo blanco y en su muslo dirá, fiel y verdadero. Eso sí, tenlo por seguro, mi amado, que Jesús en su segunda venida, en la parusía, vendrá sobre un caballo blanco, flameante, victorioso, fiel y verdadero, dirá su muslo. Nosotros hemos usado la palabra Señor de una manera muy sencilla, de una manera muy indistinta para referirnos a una persona, para darle respeto a una persona, pero la palabra Señor para Jesús no es solamente respeto, es un reconocimiento de delante de quién nosotros estamos. Además, en el mundo antiguo, un animal dedicado
para los usos sagrados. Escucha bien lo que estoy diciendo. En el mundo antiguo, un animal usado para algo sagrado, para uso sagrado, tenía las características que tenía este animal. Un pollino de asna sin haberse montado. Es decir, mi amado, todo está preparado para que el Rey de Reyes, el Curios, el soberano Señor, el Rey, el amo, el dueño, entre de manera victoriosa a su entrega sacrificial y voluntaria en la cruz del Calvario. Y es la única vez que vemos a Marcos referirse a Jesús con la palabra Curios en griego, como Señor, como amo, como soberano, como dueño. Y la otra pregunta que quizás nos hemos realizado alguna vez es, ¿para qué necesitó Jesús este animal? ¿Lo necesitaba para qué? Porque Él le dice a los discípulos, si le llegan a preguntar, dígale que el Señor, el Curios, lo necesita, el amo lo necesita, el dueño lo necesita. Mis amados, y créanme, cuando los dueños del animal escucharon que el Curios lo necesitaba, ellos saben muy bien de quién están hablando. Los discípulos saben muy bien de quién están hablando. Están hablando del Señor, señores, y del Rey de Reyes. Están hablando de Cristo Jesús, el Mesías que había de venir. Y los dueños del animal lo sabían, por eso que complacientemente dieron el permiso de usarlo. ¿Para qué Jesús necesitaba este pollino de asna? Marcos no nos dice nada, pero Mateo sí nos da alguna huella. Mateo 21:4. Esto sucedió, Marcos no nos dice esto, pero Mateo sí nos los aclara. Esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta cuando dijo, ese es Mateo 21:4, cuando dijo qué cosa. Vamos a la profecía. Zacarías lo refiere así. Zacarías 9 y verso 9. Regocíjate sobremanera, hija de Sión, está hablando de Jerusalén. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey viene a ti, justo y dotado de salvación. Mi amado, en este momento hay una alegría en mi corazón al proclamar esta palabra, porque Jesucristo está en su vida misma cumpliendo esta profecía de Zacarías 500 años antes. 5 siglos antes de Cristo, Zacarías promulga, decreta, da esta palabra de parte de Dios. He aquí tu rey viene a ti, tu Curios viene a ti, tu dueño. Jesús es el dueño de Jerusalén. Mi amado, Jesús es el Señor y el soberano de Jerusalén. Viene a ti dotado de salvación, humilde, como montado en un asno, en un pollino, hijo de asna. Mi amado, ¿por qué lo necesita? Porque Jesús necesita cumplir la profecía dada 500 años, dada hacia Él mismo. Jesús vino a cumplir cada palabra profética dada en la antigüedad. Aquí se está cumpliendo una profecía, se está cumpliendo varias, pero aquí precisamente pidiendo este animal con estas características, entrando a Jerusalén, no de pie. Jesucristo pudo haber entrado de pie en Jerusalén, a pie. Jesucristo pudo haber venido aquí en carros. Jesucristo pudo haber llegado a Jerusalén en caballo, pero no. Tenía que cumplir la profecía dada en Zacarías 500 años antes, Zacarías 9:9. Este es mi Curios, este es mi rey, mi soberano, mi dueño. Y ahora Cristo vuelve otra vez, mis amados, ya lo dije hace unos minutos. Apocalipsis 19:11. Pero no viene sobre un pollino de asna. La profecía, la escatología, los últimos tiempos nos dice que vendrá sobre un corcel blanco. Apocalipsis 19:11. Y vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco. El que lo montaba se llama Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y hace la guerra. Pero vemos en Jesús entrando de otra manera a Jerusalén, entrando en forma de siervo. Al final de los tiempos lo veremos justo y verdadero, fiel para juzgar y para hacer guerra, y para entrar victorioso en la nueva Jerusalén. Versos 4 al 6 para cerrar esta primera parte de la soberanía de nuestro rey, el rey soberano. Ellos fueron y encontraron un pollino atado junto a la puerta, afuera en la calle, y lo desataron. Y algunos de los que estaban allí les dijeron:
¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos le respondieron tal como Jesús le había dicho y le dieron permiso. No era costumbre, mis amados, de aquellos tiempos que el pollino de asna se dejara amarrado en la puerta de las casas. Eso tenía que estar adentro, en el patio de la casa. Pero todo está en control bajo el reino. Jesucristo tiene todo en control. Él sabe absolutamente todas las cosas. Es un rey soberano, pero además es un rey omnisciente. Y los discípulos hacen lo que Él les dice. Y las personas preguntaron y los discípulos respondieron de acuerdo a lo que Él había indicado. Y esto se llama soberanía. Esto no podemos ponerle de otra manera. Esto es la soberanía del Rey de Reyes. Y esto nos lleva a nuestra segunda parte, la aclamación del Rey. Versículos 7 al 10. Entonces trajeron el pollino a Jesús y echaron encima sus mantos. Y Jesús se sentó sobre él. Y muchos tendieron sus mantos en el camino. Y otros tendieron ramas que habían cortado en los campos. Los que iban delante y los que le seguían gritaban: ¡Hosana! Bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro padre David que viene. ¡Hosana en las alturas! Mis amados, en la Pascua, en la celebración de la fiesta de la Pascua, se triplicaba la cantidad de personas que estaban en la ciudad. Se calcula, hay cálculos aproximados que aproximadamente unos 2 millones de personas se daban cita en Jerusalén en la fiesta de la Pascua en este tiempo. Y Jesús fue recibido por esa cantidad de personas allí en Jerusalén. Imagínense el algarabío, pero también el asombro de las autoridades romanas allí en Jerusalén, la que tenían a Jerusalén custodiada. Esa cantidad de personas empezaron a gritar con euforia por todo el camino. Esa gente está en histeria al ver la llegada del Mesías. La forma en que reciben a Jesús solo era usada para recibir a los reyes. Imagínense a Herodes, lo que está llegando a sus oídos, Pilato, lo que está llegando a sus oídos. La palabra Hosana significa sálvanos, sálvanos, te lo rogamos, sálvanos ahora, te lo rogamos. Hasta el momento, toda esta multitud, mi amado, no tiene duda de que Jesús es el tipo de libertador que ellos necesitan, pero no es el libertador que viene a hacer lo que ellos quieren. Y ahí es donde está la gran diferencia. Fue una gran fiesta nacional, la multitud estaba convencida que ese es el Mesías que estaban esperando. Pero días después, muchos de la multitud que le están aclamando en este momento, muchos días después, o muchas de estas personas, días después, van a pedir que lo crucifiquen. Personas que lo están aclamando en este momento, que gritaron Hosana, que están teniendo palabras quizás que nosotros decimos de adoración, que yo le llamo adulación. Escúchame, días después van a gritar que lo crucifiquen. ¿Por qué? ¿Por qué ese cambio de actitud en la gente? Porque Jesús no era el tipo de rey que ellos estaban buscando y se percataron. Jesús vino a entregarse voluntariamente. Jesús tenía la fuerza espiritual, los ángeles a su disposición, porque se lo dijo a Pilato, para que vinieran a tomar su vida y tomar control, pero eso no era lo que estaba en el plan original de Dios. Y las multitudes se dan cuenta de eso. Los discípulos se dan cuenta de eso. Abandonan al maestro, las multitudes lo abandonan. ¿Por qué? Porque Jesús no era el tipo de rey y el líder político que los iba a librar del yugo de la ley y del imperio romano. Por eso lo abandonan. Y luego entendieron que Jesús había venido para servir, no para ser servido. Jesús vino para entregarse voluntariamente en la cruz por ti, por mí, por nuestros pecados. Y tengamos muchos cuidados con las expectativas que tenemos de Cristo. ¿Cuáles son las expectativas que tú tienes del Señor hoy día? ¿Qué es lo que piensas acerca de Jesús? Porque Bartimeo estaba muy claro quién era Jesús y lo que podía hacer por él, y lo que le iba a pedir y cómo se iba a acercar. Pero las multitudes una vez más demuestran que no tienen expectativas correctas, que tienen motivos equivocados y que no están esperando al Mesías, el cual es Jesús. Vayamos a la tercera parte ahora, la mirada triste pero penetrante del rey. Versículo 11. Y entró en Jerusalén, llegó al templo y después de mirar todo a su alrededor, Marcos no nos dice más nada.
salió para Betania con los 12, siendo ya avanzada la hora. Marcos no nos dice nada. Hubiese sido interesante que Marcos nos narrara algo de lo que estaba en la mente del maestro. Pero vamos a Lucas, porque Lucas nos muestra un cuarto más, nos da un avance más. Lucas 19, 41 y 42. Cuando se acercó, al ver la ciudad, lloró sobre ella. Cuando se acercó, al ver la ciudad, lloró sobre ella, diciendo: si tú también hubieras sabido en este día lo que conduce a la paz, pero ahora está oculto a tus ojos. Mi amado, Jesús tiene una mirada triste sobre Jerusalén. Jesús sabe muy bien que Él vino a ellos, pero los suyos no le reconocieron. Sus ojos están cegados, vendados completamente. Jesús está oculto para ellos. Algún día será revelado para los ojos de los judíos, aquellos que lo rechazaron. Pero en este momento está oculto para ellos, y Jesús llora, pero llora por la incredulidad del corazón de ellos y de sus discípulos también. Y es que a pesar de la alabanza que vimos previo a la entrada en Jerusalén, ahora ellos tienen el corazón como de piedra, un corazón apedrado, endurecido. Esta misma gente que lo adoraba terminó pidiéndole a un procurador romano que lo matara. Jesús se lamenta de esto. Versos 43 y 44 de Lucas 19. Seguimos en Lucas 19. Porque sobre ti vendrán días cuando tus enemigos echarán terraplén delante de ti. Aquí está siendo profetizada la destrucción de Jerusalén completamente en el año 70 después de Cristo. Pasarán 30 y algo de años más aproximadamente después de esta profecía para que Jerusalén quede completamente devastada y destruida. Casi la totalidad de su gente muerta, y muchos de ellos quedaron como esclavos posteriormente. Casi 40 años después sucede esta profecía en boca de Jesús: porque sobre ti vendrán días cuando tus enemigos echarán terraplén delante de ti, te sitiarán y te acosarán por todas partes y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra. De esto está hablando del templo. Aquí el templo está siendo profetizado que será destruido, el segundo templo destruido completamente, porque no conociste el tiempo de tu visitación, no quisiste verme cuando te vine a visitar. Por lo tanto, sobre ti vendrán tiempos de amargura y de destrucción. 40 años pasaron. El gran emperador Tito, emperador romano, arrasó completamente Jerusalén en medio de la celebración de la fiesta de la Pascua. Alrededor de 1 millón de judíos murieron en esa masacre. 40 años después, esto sucede en el año 70 después de Cristo, el emperador Tito, el general Tito, arrasó con Jerusalén completamente, fue consumida en llamas. 1 millón de judíos aproximadamente murió. El resto de los judíos que quedaban fueron vendidos como esclavos. Mi amigo, no es cualquier cosa rechazar a Cristo Jesús. No es cualquier cosa rechazar y cerrar nuestros ojos a Cristo Jesús. Vendrán tiempos de refrigerio si aceptamos a Cristo Jesús en nuestro corazón. Vendrán tiempos de piedra sobre piedra y de derrumbe y de colapso en nuestra vida si hoy optamos por rechazar a Cristo Jesús. Y estas personas no fueron adoradoras, estas personas fueron aduladoras de Jesús. ¿En dónde estás hoy? ¿Eres adulador o eres adorador? Que el Señor no nos permita ser como esa multitud y que se pueda llegar a estar delante del Señor en alabanza, no en adulación, y que vengamos a Él con un corazón devoto por Cristo, no vacío de devoción, sino lleno de devoción por el Hijo de Dios. Y quiero cerrar con esto. Si algo aprendemos es que este Rey Jesús es infinitamente superior a cualquier otro y a nosotros mismos. Su reino no es de este mundo y su reino es un reino de servicio. Su reino es infinitamente superior a cualquier otro reino, y ese Rey debe ser aclamado, servido, obedecido, glorificado y amado como Rey. Ese es el llamado que tenemos cada uno de nosotros.
Pero también algo que debo resaltar es que ese rey algún día regresará en gloria por cada uno de nosotros y vendrá montado sobre un caballo blanco, y su nombre, fiel y verdadero. Y tengamos cuidado de reconocerle cuando Él regrese como rey. Tengamos cuidado de reconocerle. Cuidémonos. Así que hoy es tiempo de venir a los pies del Señor Jesús y de reconocerle como rey y soberano que es. Nunca ha sido buena idea ni buen negocio rechazar al Rey de Gloria que venció en la cruz del Calvario por ti y por mí. Tengamos una palabra de oración. Amado Dios, bendito sea tu nombre. Gracias por el Rey de Gloria que es Cristo Jesús. En Él tenemos a un Rey infinito, vencedor, justo Rey, fiel y verdadero, que vendrá prontamente a levantar a su iglesia y reinaremos con Él eternamente en un reino y un rey servicial, manso y humilde, aleluya, victorioso, grandioso Rey soberano. Padre, gracias por presentarnos a tu Hijo a través de tu amado Espíritu Santo, y acércanos a tu Hijo cada vez más. Y que tengamos la actitud de Bartimeo, acercarnos en adoración, reconociendo al Hijo de David, a Jesucristo, nuestro Rey misericordioso, lleno de gracia y lleno de verdad. Gracias, Padre, por tanto amor para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias. Mis amados, una vez más, una entrega más, nos acercamos al final de la serie de Marcos. Yo sigo profundamente emocionado por esta serie. El Evangelio de Marcos, un evangelio olvidado, así nosotros dimos inicio a este evangelio, el evangelio olvidado. Ya avanzamos por 39 entregas. Puedes ir a nuestras cuentas de redes, particularmente en YouTube como Comunidad Cristiana Los Cocuyos. Nos puedes encontrar allí y están nuestras listas de reproducción. Puedes ir a esta particularmente y están todos nuestros 39 enseñanzas ordenadas para tu edificación. Que sea de tu agrado y de tu bendición, y nos encontramos en una próxima oportunidad. Dios te bendiga abundantemente.